A veces damos nuestra propia Biblia por sentado, pero ¿sabías que hay 3.945 idiomas o dialectos sin ninguna porción de la Santa Biblia? Ok, amigos, bienvenidos a este espacio donde leemos la Biblia y aprendemos de un montón de cosas para la gloria de nuestro Salvador. Natasha, hoy al estudiar Mateo 1 vamos a hablar acerca de cómo escribir libros, cómo escribir historias, cómo escribir artículos. ¿Has estudiado algo de eso en la escuela? Sí. Ok, cuando tú vas a escribir un artículo, ¿qué es lo primero que debe ir allí escrito antes del resto de las partes de tu artículo? Cuando vas a escribir una historia, ¿qué es lo primero que debes ir escrito antes del resto de las partes? Cuando vas a escribir un libro, ¿qué es lo primero que debe ir ahí? Lo primero que debe ir en un libro o un artículo, lo que sea que estés haciendo, es una introducción. Y una introducción contiene un gancho, un puente y unas palabras de que explican lo que vas a hablar en todo el artículo. Y un gancho no es un gancho de colgar ropa, sino que un gancho también significa algo que captura la atención de la gente en los artículos, porque la mayoría de la gente solo mira las primeras palabras y si les parece interesante se quedan y si no se van. Oh, entiendo. Entonces lo primero que tienes que escribir es un gancho, o sea, que tienes que poner allí, así lo escribas de último, es un gancho que hable de qué vas a hablar, como que los interese, ¿verdad? Ok, nosotros estamos estudiando el libro de Mateo. Mateo habla acerca de la vida de Jesús. ¿Te leíste Mateo 1? Sí. Ok, ¿y cómo te pareció el gancho que escribió Mateo para su historia de Jesús? No me pareció bueno. Si tú hubieras escrito el libro de Mateo, ¿hubieras escogido un gancho diferente? Sí. ¿Por qué? Porque el de Mateo solo el gancho de Mateo solo habla de puros nombres y puros nombres y puros nombres. Ok. Ok, vamos a ver cómo más o menos, vamos a menos lo dice. Mateo capítulo 1, versículo 1 y 2. El libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Y sigue por ahí derecho con puros engendró. ¿Por qué no te parece eso interesante? Porque yo no sé qué significa engendró y solo dice un montón de nombres. Ok. ¿Saben? Una cosa que les va a parecer interesante es que aunque a mí y a ustedes no les guste los engendró de Mateo capítulo 1, los judíos encontraban bien interesante esos engendró porque probaban un punto que era muy importante para ellos como nación judía. Mateo comienza el evangelio explicando de frente, es como una especie de hook, una especie de gancho, como decía Natasha, que nos trata de capturar la atención, pero nosotros no pertenecemos a la nación judía, así que nosotros no sentimos ese gancho, pero Mateo fue escrito para los judíos. Y entonces Mateo comienza su evangelio diciendo Jesús no solamente es un judío de verdad, sino que Jesús es el cumplimiento a la promesa mesiánica dada a Abraham en Génesis capítulo 12, que de él saldría una gran nación y de la descendencia de él vendría salvación y bendición para toda la humanidad. Yo encuentro en esto algo muy interesante en relación con la naturaleza de la revelación de Dios. Dios está interesado en que tú y yo entendamos el mensaje. Déjeme, yo le hago la pregunta de esta manera. ¿Cómo se sentiría usted si de repente descubriera que la Biblia, tan linda como la Biblia es, no está escrita en su propio idioma, ni en un idioma conocido, sino en un idioma angelical que usted no entiende para nada? Y usted lo trata de entender y solo lee y lee y ni siquiera puede entender lo que está leyendo. ¿Cómo se sentiría eso? Para Dios hubiera sido mucho más fácil escribir la Biblia, Natasha, en un lenguaje angelical, pero él decidió traducirla al lenguaje humano. De hecho, San Mateo como libro y los otros evangelios en general nos hablan de un Dios que estuvo dispuesto a traducir tan profundamente el evangelio que Dios se hizo uno de nosotros y vino a vivir entre nosotros para traer bendición.
Aunque más de la mitad de la población mundial habla uno de los 23 idiomas principales del mundo, hay 3.945 idiomas o dialectos en el mundo que no tienen ninguna porción de la escritura disponible para su gente. Yo quiero darle gracias a Dios porque Él hizo disponible la Biblia en mi propio idioma. Y quiero pedirte que ores por los que no tienen la Biblia disponible en su propio idioma. Y más allá de eso, quiero pedirte que seas paciente cuando la Biblia tenga alguna cosa que no apela a tu propio gusto. Quizá esté apelando al gusto de otro. Abre la Biblia, búscala y permite que Dios en algún momento capture tu atención y te enamore del mensaje de salvación que te traerá la vida eterna. Que Dios te bendiga.